Bueno, ahora sí vamos a entrar hacia las medidas para el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas. Aquí sí nos vamos a ir directamente a este documento, este proyecto de norma de la Secretaría del Trabajo del año 2017 que se llama Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo, condiciones y procedimientos de seguridad. Esta norma es una norma que, estrictamente hablando, todavía no está aprobada para su uso en el país. Apenas está en un proceso, en un paso donde la gente puede consultarla, puede comenzar a implementarla, pero todavía no es obligatorio que la tenga, que la cumpla. Entonces, aún así, pues nosotros lo vamos a estar utilizando, porque si nosotros consultamos la norma que está en este momento, está vigente, que es del año de 1998, que ya estamos hablando que es una norma que está muy obsoleta, tiene 23 años prácticamente de que se publicó y no ha sufrido ningún cambio. Y esa norma, si ustedes la analizan, si ustedes la revisan, estos criterios de almacenamiento son criterios de almacenamiento muy generales, criterios de almacenamiento que básicamente le aplican específicamente a empresas grandes que tienen su almacén de sustancias químicas peligrosas en un área muy grande. Y dejaría fuera, o deja fuera, a lugares como pueden ser los laboratorios. Entonces, la nueva norma, este proyecto de norma del año 2017, los criterios de almacenamiento ya pueden ser utilizados para para su uso también en pequeños laboratorios. Ahorita vamos a platicar específicamente, ahorita les digo de qué punto vamos a estar hablando. Ahorita les digo de qué punto vamos a estar hablando de esta norma. Esto que vamos a revisar viene en el apartado 9.2 de este proyecto de norma. Y justamente ahorita vamos a ir analizando punto a punto el por qué vamos a revisar y justamente después nosotros tendríamos que hacer una revisión del cumplimiento de esta normatividad en un almacén. Entonces, ¿cuáles son los criterios que marca la norma? Primer criterio, nos dice que debe de almacenar las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en condiciones que garanticen la seguridad para los trabajadores y el centro de trabajo. Entonces, esto que nos menciona aquí como que es muy general. Pues, si nosotros solamente verificáramos esto o comprobáramos esto, pues está así como que muy general. Pero después va desglosando paso a paso, punto a punto, qué condiciones debe de cumplir el laboratorio, qué condiciones debe de cumplir el almacén de sustancias químicas peligrosas. Entonces, el local donde vamos a almacenar las sustancias químicas peligrosas debe de tener las siguientes características. Es un área de almacenamiento específico para las sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entienden por esto, chicos? A ver, Bruno, ¿qué entiendes por este primer punto? De que sea un área de almacenamiento específico para sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. Ahorita voy contigo, Nami. Marco Antonio, ¿qué entiendes por este punto? Que las sustancias químicas deben almacenarse cada una en diferentes lugares para que haya seguridad en los trabajadores. Ok, esa puede ser una buena razón. Ahora sí, Noemí, por favor.
Pues puede ser que el área, bueno, de almacenamiento tenga las condiciones, no sé, un tipo de temperatura, así para que no vaya a reaccionar la sustancia. Ok, tiene que ver con eso. Pero básicamente lo que nos dice es que el área que nosotros elijamos para almacenar sustancias químicas peligrosas debe de ser específicamente, lo único que tengo que almacenar ahí son sustancias químicas. Y como lo mencionaba Marco, pues esta parte debe de ser, obviamente, para las puras sustancias químicas, para evitar la exposición incluso de los trabajadores. ¿Qué pasaría o de la materia prima? ¿Qué pasaría si yo almaceno yo en un lugar donde fabrico alimentos, coloco mi materia prima al lado de al lado de las sustancias químicas, a lo mejor al lado de los limpiadores, al lado de los desinfectantes, pues pueden entrar en contacto con esa materia prima? A lo mejor si yo almaceno verduras, o proceso verduras y las almaceno cerca de donde están los desinfectantes, de donde están los limpiadores, pues obviamente puede existir una contaminación que puede afectar a a mi materia prima. Entonces, si voy debo de tener un lugar específico para almacenar sustancias químicas. Mi almacén debe de ser específico para almacenar sustancias químicas. Siguiente característica, separaciones que eviten la propagación de fuego y permitan la atención de emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro almacén debe haber una separación que permita o que evite que en caso de que se genere fuego, se pueda extender de manera rápida, y que en caso de que se presente esa emergencia, que no solamente puede ser fuego, sino puede ser un derrame, puede ser una fuga, las personas que lo atiendan tengan el espacio suficiente para poder atender esa emergencia. Yareli. Tengo una pregunta. Ujú. ¿Estas sustancias químicas se deben almacenar en un recipiente específico? Por ejemplo, las podemos almacenar si solo es de vidrio o de plástico. ¿Qué es lo más recomendable? Ok. Por lo regular, buena pregunta. Por lo regular, cuando te venden la sustancia química, ya te la venden en un material, en un envase que es resistente a esa sustancia química. Por ejemplo, por lo regular, los ácidos te los venden en plástico. El plástico es mucho más resistente a los ácidos que el vidrio. De repente por ahí hay unos materiales, unos ácidos, por ejemplo, el fluorhídrico, que el fluorhídrico es un ácido muy fuerte, que ahí definitivamente te lo venden en envases de vidrio. Ahí, al contrario de los demás ácidos, el fluorhídrico forzosamente debe ser en vidrio porque el plástico lo deshace. Entonces va a depender la sustancia química para que tú identifiques el tipo de envase, la característica del envase. La mayoría de las sustancias químicas, particularmente en polvo, que ustedes van a manejar en el laboratorio, van a ser en envases de plástico. ¿Por qué? Porque ya se comprobó que esas sustancias químicas no degradan y no tienen ninguna reacción con el plástico. En caso de que no sea en plástico y que sea en vidrio, quiere decir que se determinó que esa sustancia está mejor almacenada en vidrio que en plástico. Repito, va a depender del tipo de sustancia química que es. Entonces ya se tiene el conocimiento para poder identificar qué sustancias van en plástico y qué sustancias van en vidrio. Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, gracias. Entonces, te digo, depende. ¿Y eso quién lo determina? Pues ya lo determina incluso el propio fabricante, el propio proveedor, cuál es lo mejor que te conviene. Entonces, en almacenes muy grandes, por lo regular, ven ustedes lo que hay aquí al fondo. Estos bidones, estos tambos, por lo general van a contener sustancias químicas que, incluso el tipo de plástico, no es lo mismo almacenar en este plástico que almacenar en botellas de PET, en botellas de las de refresco. Entonces, la mayoría va a ser de este material de polietileno de alta densidad, si no me equivoco, o algunos incluso van a venir en envases de PVC.
Es igual lo que pasa un poco con el manejo de las sustancias químicas en nuestra casa. Por ejemplo, los alimentos, o la mayoría de los alimentos, van a venir en PET o en PVC. Y todas aquellas sustancias químicas que son corrosivas o que tienen son peligrosas para nosotros, incluso van a venir en un plástico más resistente por las propias características del material. ¿Vale? Entonces, ahorita, de hecho, te vamos a platicar un poquito acerca de esto que nos comenta Yareli. El punto número 3, los materiales para construcción deben de ser tales que retarden o eviten la propagación de fuego. ¿Qué materiales? Obviamente en un almacén no esperamos que tenga, que sea de madera, porque obviamente si se prende la madera, pues eso va a propagar más rápidamente el fuego. Pero, por ejemplo, ahora lo que hacen muchas personas para las construcciones, en muchas empresas para las construcciones se utilizan plafones, se utilizan muros falsos, que es una mezcla de material que puede quemarse. Entonces aquí no se recomienda que si tú vas a almacenar sustancias químicas peligrosas, lo hagas en plástico o en espacios con plásticos, con madera o con material que se pueda quemar. Esto obviamente pues porque muchas de las sustancias químicas que vamos a almacenar son inflamables. Siguiente característica, deben de tener pisos impermeables a las sustancias que almacenen. ¿Qué sería un piso impermeable y por qué es importante tener este tipo de piso? Jessica, Alejandra, ¿qué es un piso impermeable y por qué es importante un piso impermeable para el manejo de sustancias químicas? Así como lo menciona, profesor, supongo que es también para, bueno, que no nos resbalemos o no haya accidentes o algo así, pero no sé como qué tipo de material se usaría para un piso impermeable, porque quiero pensar que también obviamente en el trabajo se tiene que utilizar pues un calzado adecuado para obviamente también evitar estos, pues accidentes, si en su dado caso se llegara a derramar algún líquido o algo así. Ok. Sí, de hecho, el tipo de material que se requiere para los pisos debe de ser un material que no reaccione con las sustancias químicas peligrosas, con las sustancias que nosotros vamos a almacenar. Incluso no se recomienda que sea un piso de un material calizo. Se recomienda de un material, ahorita lo vamos a platicar también más adelante, pero se recomienda que sea de un tipo de material que sea resistente a las sustancias químicas. Particularmente en el caso de las sustancias de los pisos impermeables, implica que la sustancia química, cuando se derrame, quede sobre el piso, que no se incruste, que no entre al piso, porque bajo otras condiciones incluso pudiera generar una reacción química con el cemento, con ese material calizo del que está hecho. Entonces, el piso impermeable que evite que se incruste, por así decirlo, que se moje el piso y genere una reacción química. ¿Sí, Noemí? Sí, no, porque bueno, he visto casos donde cuando no es un piso adecuado, también hasta las mismas sustancias cuando caen llegan a ser como que agujeros. Es correcto, entonces justamente es lo que queremos evitar. Número 1, que sea la parte, como nos mencionaba Alejandra, que no reaccione. Y ahorita como tú también nos estás mencionando, ¿por qué? Porque implicaría un desgaste en el piso y ay, déjenme ver quién levantó la mano. Fernando, Buenos días. buenos días. Para el caso de los ácidos, ¿qué podríamos ocupar para que no dañe el piso? ¿Has escuchado por ahí de las pinturas epóxicas que se le genera como un recubrimiento plástico? Sí, me parece que sí. Ese tipo de pinturas es muy recomendable para los almacenes de sustancias químicas peligrosas. Se le va a generar es un recubrimiento que se genera una especie de plástico y no va a reaccionar con los ácidos. De hecho, un buen, ¿cómo se llama este tipo?
Se me fue la palabra. Lo que se les pone, los pisos que se le pone, sí, ¿cómo se llaman? Las losetas. Incluso hay losetas con suficientes o con buenas características para almacenar o para que nosotros podamos identificar no reaccionen con el ácido. Marco. Te escucho, Marco Uriel. Profe, en la universidad tienen ese tipo de recubrimiento en el laboratorio, porque bueno, cuando he ido he visto eso, que tiene como loseta precisamente, yo no sabía que se podía poner encima de. Ahorita se tiene recubrimiento solamente de loseta y el espacio entre las losetas ahora sí que es de cemento, solamente del pegamento que se utilizó hace que para pegar las losetas. Entonces la loseta es resistente, pero el problema es el cemento. Si le cae ácido a ese cemento, como a lo mejor, como ahorita lo mencionaba Noemí, pues se puede generar ahí una reacción química que va a generar ahí daños en el suelo. Entonces las losetas, espero que podamos ir espero que podamos ir a hacer este recorrido para que ustedes identifiquen las características, o en dado caso de que no puedan ir, yo poder hacer una transmisión desde allá, desde la universidad, para que ustedes puedan hacer este reconocimiento de estos espacios. Pero ahorita, como lo mencionas, Marco, en la universidad no tenemos este tipo de recubrimiento. Básicamente es loseta como la que tú puedes tener en tu casa, y la loseta está separada unos cuantos centímetros, y ahí en esa separación de esos cuantos centímetros es donde tenemos la presencia de ese cemento, de ese pegamento que se utilizó, que ese sí puede reaccionar con los ácidos, por la característica que tiene. O sea que la loseta sí es un material resistente para ese tipo de químicos. Las losetas sí son un material resistente para ese tipo de químicos. Obviamente también va a llegar un momento en que pudieran presentar un daño, pero el daño es menor por el tipo de recubrimiento que también se le pone a las losetas. Entiendo, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Dudas algo más con lo de los pisos? Ok. Siguiente característica que tendríamos que revisar. Un diseño que favorezca la ventilación natural y permita la salida de humo y el calor en caso de un incendio. Entonces, ¿qué diseño nos permitirá esto, chicos? ¿Qué tipo de diseño pudiéramos nosotros identificar que nos permita que se facilite la ventilación natural y permita la salida de humo? ¿Cómo qué característica debe tener el diseño de nuestro almacén si queremos que cumpla con estos puntos? Yo he visto que luego le ponen como unos tipo, como tubos, ¿no? Arriba, en el techo, como Un aspiradoras, sistema de extracción. Puede ser un sistema de extracción. Uh-huh. El problema con el sistema de extracción es que en muchas ocasiones necesitas encenderlo. Es un sistema de extracción que necesita de electricidad para funcionar. Entonces ahí ya como tal no es una ventilación natural. Ahí estás forzando la ventilación. Aunque muchos laboratorios, muchos almacenes sí tienen este tipo de materiales porque a lo mejor están en un espacio que no se facilita la ventilación natural. La ventilación natural básicamente es permitir que fluya el aire prácticamente por sí mismo, que haya una ventana de entrada, que haya una ventana de salida, para que la concentración de los vapores, gases y polvos que están dentro del almacén no se concentren, porque incluso esas concentraciones de vapores, esas concentraciones de gases, pudieran generar explosiones más adelante. Entonces, idealmente tendríamos que tener así una ventilación, una ventana enorme, o una ventana o dos ventanas que faciliten la circulación. La otra opción, ahorita voy contigo, Noemí, la otra opción es estos sistemas de extracción como mencionaba Marco. Aquí lo único que debemos de tener muy en cuenta es de que estos sistemas de extracción no debemos de tener colocados el interruptor dentro del almacén, porque si hay una concentración de gases inflamables
muchas ocasiones solamente se necesita un chispazo para que se encienda. Entonces, estos extractores funcionan con electricidad, entonces lo que queremos es evitar accidentes. Entonces, si tenemos una concentración de gases que sean inflamables, cuando se enciende esa chispa puede ser suficiente para que se queme o que se incendie o que explote el área. Adelante, Noemi. En este caso, bueno, me imagino que al tener la salida, pues va a contaminar el ambiente. Así las empresas, ¿cómo harían para que lo que sale de su almacén no lo afectara tanto? Ok, buena pregunta. Bueno, por lo regular con ventilación natural, como bien lo mencionas, sí va a salir hacia el ambiente. Va a depender de las cantidades que manejes. Si manejas una cantidad así enorme, pues a lo mejor de sustancias químicas, pues a lo mejor lo que te conviene es un sistema de extracción como el que nos decía ahorita Marco. Las campanas de extracción, los sistemas de extracción, por lo regular van a tener, o tienen, mejor dicho, un sistema de filtros con carbón activado y con, no sé si tengas en tu casa una campana encima de la estufa de tu casa, o ubiques este tipo de campanas. Sí, las he ubicado, profe. En mi casa no tengo, pero sí las he visto. Entonces, dentro de esta campana hay un filtro de un material que va a ir atrapando ahí estas sustancias químicas. Entonces, esos vapores, esos polvos, esos humos se van a ir concentrando ahí. En algunos casos puede ser carbón activado o en algunos casos puede ser un material filtrante. Ya existen filtros específicos para cada sustancia. Si es muy pequeño, pues cuando salgan al ambiente, el impacto va a ser menor, es pequeño, porque cuando salen al ambiente, pues están de un lugar donde están muy encerrados a un lugar donde están, en donde van a estar en abierto, en la atmósfera, pues la atmósfera lo va a terminar diluyendo. Obviamente, yo sé que todo aporta para la parte de la contaminación, pero cuando salen al ambiente, el proceso va a ser, o se van a diluir, va a bajar la concentración, por lo tanto no va a representar un riesgo para las personas que están alrededor. El problema es cuando tú tienes un espacio como como el que vemos en el fondo. Aquí pues tenemos la concentración de muchas sustancias químicas y aquí sin forzosamente, aunque tengamos ventilación natural, pues vamos a tener una concentración importante de polvos, de humos, de vapores. Entonces ahí necesitaríamos un sistema de ventilación general o ventilación con extracción, como viene el siguiente punto, donde exista la emisión, es decir, donde tengamos la sustancia química que pudiera generar el mayor efecto a la contaminación. Entonces, si hay una afectación, la mayoría de las empresas las empresas tendrían que tener un sistema de extracción, pero repito, son casos particulares dependiendo de los materiales que nosotros podamos que podamos almacenar. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, lo que nosotros tenemos ahí en el laboratorio, que son, a lo mejor sí son 300 sustancias, pero lo más que tenemos de una sustancia a lo mejor son 5 kilos. Y en cambio, en un almacén de una empresa, pues a lo mejor nosotros tenemos aquí 5 toneladas. Entonces, tendríamos que identificar qué características tengo y si ese sistema de extracción o esa ventilación no va a afectar hacia el medio ambiente. Y si va a afectar al medio ambiente, lo que hago mejor es un sistema de extracción con carbón activado, con filtros, para de esta manera detenerlos y que no afecten al medio ambiente. Ya estamos hablando de casos muy particulares. Sí, escucho. Y entonces, por ejemplo, cuando me está explicando que dijo que de las campanas que puede haber un filtro, ¿no puede llegar un momento de que esas campanas ya no resistan tantos gases y todo y lleguen a explotar? No pasa. ¿Por qué? Porque la campana no concentra los gases, sino la campana o el filtro, o mejor dicho, el filtro, va a ser solamente un paso entre el almacén y el medio ambiente. Entonces el filtro, el gas, va a pasar el gas o va a pasar el aire que viene contaminado con las sustancias químicas,
las sustancias químicas van a quedar atrapadas en los filtros y el aire limpio va a salir. Ahí lo que puede pasar es que se te sature el filtro y lo único que tienes que hacer es cambiarlo. ¿En qué condiciones sí explotaría? Cuando concentres el aire, cuando concentres los gases. Perdón, chicos, pero no sé si se escucha que está el de los tamales oaxaqueños, pero pues, ¿qué le hacemos? Ok, profesor, gracias. Entonces tendría que ser, repito, tendría que concentrarse en los gases para que pudiera pasar eso que mencionas, Noemí. Pero como solamente es un paso donde se va a limpiar, no es muy difícil que llegue a explotar. A lo mejor lo que pudiera generar es una degradación del filtro porque las sustancias químicas o los gases o vapores pudieran ser gases inflamables, vapores corrosivos, vapores inflamables, que ahí pudieran reaccionar, pero como son a baja concentración, lo que pudiera ocasionar es una degradación una degradación del filtro, es lo que pudiera pasar solamente. ¿Y eso cómo lo evitas? Pues con un programa de mantenimiento de tus filtros. Eso es lo que pudieras hacer. Vale. Entonces, ¿dudas? ¿Alguna otra pregunta de estos puntos? Y repito, cada laboratorio pues tiene sus particularidades. Esto idealmente es lo que debería de tener. Pero ya del tamaño del sistema de ventilación, del tamaño de las ventanas para favorecer la ventilación, ya va a depender o van a depender muchas cosas. Entonces no necesariamente va a ser por así decirlo, todos deben de cumplir esto, sí, todos los deben de cumplir, pero el tamaño, las características ya va a depender. Incluso hasta el tipo de materiales, pues vas a seleccionar un tipo de filtro para cada uno de ellos. Ya hay filtros específicos para cada material, entonces por ese lado ya va a ser particular. Te escucho, Yareli. ¿Y cómo es eso que se almacenan? Por ejemplo, o sea, las ponen en estantes, pero luego dice que hay sustancias químicas que no se pueden poner en el mismo, aunque sean de la misma familia, usan paredes o ¿cómo funciona eso? Ahorita vamos para allá. Pero así contestando muy rápidamente tu pregunta, ahorita voy contigo, Jessica, contestando muy rápidamente tu pregunta. De igual manera, va a depender del tipo, del espacio que tú tengas. Si tú tienes un espacio muy pequeño, pues a lo mejor tienes que almacenar pequeñas cantidades y solamente puedes tener algunas vitrinas. O si tienes un espacio más grande, puedes utilizar anaqueles. Entonces, muchas ocasiones las empresas van a utilizar lo que a ellos más les convenga dependiendo de los espacios y de las sustancias químicas que ellos tengan. Ahora sí, ahorita lo vamos a revisar. Jessica. Perdón, es que Fernando me mandó un mensaje y me dijo que le dijera que se le fue el internet, pero que ahorita se conecta. Ok, no hay ningún problema. Noemí. Profe, ¿y esas sustancias, dónde se consiguen o dónde las compran así cuando es en grandes Las cantidades? sustancias que... bueno, ya existen proveedores. Incluso, por ejemplo, si ustedes quisieran, ahorita que es necesario lo del gel antibacterial, pues ya hay farmacias, particularmente en el centro, donde ya te venden las sustancias químicas. Pues a lo mejor no te venden así las 3 toneladas o las 20 toneladas, pero ya puedes conseguirlo. Existen empresas que se dedican justamente a esto. Ellos se dedican a la venta de sustancias químicas. Entonces, si tú quisieras conseguir una sustancia química en particular, dependiendo de las cantidades, tú puedes recurrir a una o a otra empresa, dependiendo de las cantidades que necesites. Incluso la propia empresa puedes hablar con una empresa y decirle, oye, necesito 1 kilo de Carbopol para hacer gel antibacterial. Te van a decir, no, pues sabes qué, por 1 kilo, pues yo no te vendo 1 kilo, yo te vendo miles de kilos. Entonces va a depender de cuántos kilos. Noemí.
Entonces, en esas sustancias, bueno, digo, en esas empresas, ellos se encargan de fabricar como que la sustancia para después venderlas a los demás. Es correcto. Algunas son fabricantes, algunas están en el proceso de importación o de exportación de las sustancias. Entonces, muchas de las sustancias químicas que manejamos aquí en México no se fabrican aquí en México, no se sintetizan aquí en México, sino se traen de otros países. Entonces, lo que hacen estas empresas es comprar estas sustancias químicas, traerlas al país y ellos simplemente ser distribuidores. Ok, gracias. Ok. Vamos con los siguientes puntos que debemos de cumplir. Como inciso B, tenemos que se debe de evitar las instalaciones improvisadas en el almacenamiento. ¿Por qué? Pues obviamente al ser improvisado, pues no vamos a tener la certeza de que las instalaciones estén adecuadas y que cumplan con estos criterios que acabamos de ver. Hablando de los contenedores, justamente quien me preguntaba hace un momento de los contenedores, me parece que fuiste tú, Yareli. Hablando de los contenedores, la misma norma ya nos dice, los contenedores deben de ser resistentes a las propiedades físico-químicas de la sustancia y deberán de considerarse la integridad mecánica de los recipientes y contenedores fijos. Entonces, lo que te decía hace un momento, ¿qué voy a almacenar? Ah, pues voy a almacenar un ácido. Ah, pues el ácido te conviene almacenarlos en plástico. Pero ese ácido es ácido fluorhídrico. Ah, como es ácido fluorhídrico, te conviene almacenarlo en cristal, en vidrio. Entonces, dependiendo del tipo de sustancia química y las propiedades que ellas tengan, de esa manera puedes asegurarte o te vas a identificar cuál es el mejor tipo de contenedor y el material del contenedor que tú vas a estar utilizando. Después, el inciso D dice que la capacidad máxima de llenado de los recipientes o contenedores se debe de determinar con base a un análisis de riesgo y siempre debe de ser menor al 100% de su capacidad nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un envase de 5 litros, no voy a llenar el envase de 5 litros hasta el tope. Siempre le voy a dejar un espacio para evitar posibles derrames o posibles accidentes. Si yo lleno algo hasta el tope, pues es más fácil que se me caiga. Entonces, esta determinación de hasta qué nivel lo voy a llenar va a depender de un análisis de riesgo. En el análisis de riesgo yo identifico qué sustancia es y qué tan peligrosa es. No es lo mismo, volvemos a lo mismo. No es lo mismo almacenar un ácido a almacenar un alcohol, a almacenar un hidróxido. Entonces, dependiendo de la peligrosidad y los riesgos que represente esto, yo voy a poder determinar a qué porcentaje se debe de llenar. Por ejemplo, los alcoholes y las sustancias inflamables se recomienda llenarlos solamente al 85% de su capacidad. ¿Por qué? Porque hace un momento nos decía, me preguntaba Noemí que si podía explotar la campana. Pues sí, a lo mejor la campana no puede explotar, pero si tú tienes un envase de alcohol lleno al 100%, ahí se van a ir acumulando, ese alcohol tiene la particularidad de que se va a convertir en gas muy rápidamente, entonces se puede generar un proceso de presión y ahí sí pudiera explotar. Obviamente también tendría que ver con el tipo de material que es. Entonces, la idea de que no almacenen al 100% tiene que ver con las características y el fin de evitar riesgos por el manejo de sustancias químicas peligrosas, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Noemí? En el inciso C que dice que, bueno, debemos de conocer las propiedades de la sustancia, ya conociéndolas, pero nosotros específicamente, así que ahorita no sabemos al 100 cómo podemos considerar en dónde es bueno almacenarlos, si en vidrio, en plástico, en qué tipo, en qué nos debemos de basar. En la hoja de seguridad. La hoja de seguridad te da la pauta de el almacenamiento. Ahí en el almacenamiento, incluso en la parte de almacenamiento de las sustancias, hay un apartado y ahí te puede decir en qué. Déjenme ver si ahorita consigo aquí una hoja de seguridad rápido.
A ver, déjenme, voy a dejar de compartir tantito y les comparto ahora. Está. Yareli. Estos, estos laboratorios las tienen todas las industrias. Los almacenes de sustancias. Ajá. Si manejas sustancias químicas, la normatividad te dice que debes de tener tu almacén de sustancias químicas separado de toda tu materia prima. Entonces, todas las industrias deberían de tener, independientemente de lo que se dedican, si manejan sustancias químicas, un almacén específico para sustancias químicas. ¿Sale? Bueno, entonces esta es la hoja de seguridad del ácido clorhídrico. Y bueno, aquí habla de, ya habíamos platicado de esto, de los cuidados, de los riesgos, de los códigos H, de los códigos P. Aquí te dice, por ejemplo, no usar guantes, ropa protectora y equipo de protección para ojos. Los daños ponen los primeros auxilios, las medidas contra incendios, los sistemas de derrame y el manejo de almacenamiento. A lo mejor aquí solamente nos dice use el equipo de protección personal adecuado, evite el contacto directo con la piel, no coma, fuma o cuando manipule este producto. En caso de que la ventilación no sea apropiada, utilice un respirador para vapores. Manténgase en su contenedor original en un lugar fresco. Control técnico. Habla acerca de evitar el contacto. Anhídrido, hidróxidos, alcano. Se debe las vías de acceso, la toxicidad, uso de... No viene, chicos. Bueno, en esta en particular no viene. Déjenme ver si hay otra. ¿En alguna otra? Tenemos esta otra, pero de igual manera no nos habla, también es del ácido clorhídrico, pero de igual manera no nos habla mucho acerca del tipo de almacenamiento. Aquí en el caso de nos dice manejo, usar siempre equipo de protección personal, conocer dónde está el equipo de atención a emergencia, rotular los recipientes, evitar la liberación, diluir, debe tenerse el cuidado cuando se almacena en periodos prolongados, el almacenamiento en lugares ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor, rotular los recipientes, mantenerlos herméticamente cerrados, el sistema de ventilación debe ser resistente a la corrosión, los contenedores no deben de... miren, aquí nos dice, por ejemplo, en el caso de el ácido clorhídrico, nos dice que los contenedores no deben de ser metálicos y el área de almacenamiento debe de corresponder a los corrosivos. Entonces, aquí particularmente, sí nos habla de qué tipo de contenedor debemos de evitar. Repito, muchas ocasiones la hoja de seguridad tendríamos que consultar varias, pero idealmente la hoja de seguridad nos las tiene que dar el proveedor. Quien nos vende, ya sea el fabricante del proveedor, nos tiene que dar la hoja de seguridad. Por normatividad, nos tiene que dar la hoja de seguridad. ¿Sale? Entonces, repito, esto es una hoja de seguridad del ácido clorhídrico, y aquí podemos identificar las condiciones que debemos de evitar justamente para incluso hasta identificar el tipo de contenedor que pudiéramos estar utilizando. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? Déjenme. ¿Noemí?
Y en caso de que, bueno, en la hoja de seguridad no encontráramos así el almacenaje y buscáramos en qué otras fuentes pudiéramos encontrar para almacenar de manera adecuada esa sustancia. Ya se tiene ahora sí que la experiencia y seguramente quien te va a dar información acerca de cómo almacenar el material va a ser tu profesor, en caso de que estuvieras en la escuela. Seguramente cuando ya estés en la industria, hay otra fuente que puedes consultar, a lo mejor si no lo dice la hoja de seguridad, puedes consultar directamente con el proveedor. El proveedor debe de conocer qué es lo que te está vendiendo y le puedes hablar y decir, ¿sabes qué? En tu hoja de seguridad no aparece cuáles son las condiciones de almacenamiento o qué tipo de recipiente debo de almacenar, en qué tipo de recipiente debo de almacenar. La mayoría, y obviamente hay excepciones, la gran mayoría de las sustancias químicas que nosotros manejamos en los laboratorios se pueden almacenar en cristal, en vidrio. Se pueden almacenar en vidrio y se pueden almacenar en plástico. Pero obviamente también tienes que revisar la hoja de seguridad para comprobarlo. En dado caso que tengas este tipo de dudas, sí tendrás que consultar directamente con tu proveedor. Él es quien, así que como te lo está vendiendo, él conoce las características del producto. Gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces la capacidad va a depender del tipo del análisis de riesgo e incluso del tipo de materia, del tipo de sustancia química que tú vas a utilizar y nunca debe de ser al 100%. Ustedes mismos lo han comprobado, o sea, cuando compran un garrafón de agua, pues incluso ni siquiera el agua está llenada hasta el 100%, porque si ustedes destapan el agua, pues de inmediato se tiraría y genera, a lo mejor esa agua genera simplemente un charco, pero sí puede generar otras, si fuera una sustancia química, pues va a generar otras situaciones riesgosas para los trabajadores y para las instalaciones. Siguiendo, debemos de almacenar las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas separadas de acuerdo a la compatibilidad establecidas en el apartado o en la tabla del 1.1, que fue la tabla que veíamos hace un momento, donde veíamos que corrosivos con corrosivos, reactivos con reactivos, la que platicábamos que vienen ahí los pictogramas y nos indicaba bajo qué condiciones lo podemos almacenar. Siguiente, almacenar y mantener en condiciones estrictamente seguras las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas que entrañan efectos cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos para la salud. Entonces, aquellas sustancias que representan un riesgo para la salud de los trabajadores, los debemos de tener en condiciones seguras. ¿Cuáles son esas condiciones seguras? Definitivamente alejadas del resto de las sustancias químicas, marcadas, así estas casi bajo llave, por los efectos a largo plazo que pudieran tener. Carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Los carcinogénicos, muy sencillo, son aquellos que pueden causar cáncer a las personas que se expongan a ellos. Los mutagénicos son aquellos que pueden causar mutaciones en los trabajadores que la usan. Y los teratogénicos son sustancias que van a presentar un defecto congénito para la descendencia de los trabajadores que pudieran estar expuestos a estas sustancias químicas. En el caso de la parte cancerogénica y mutagénica, el efecto se va a ver directamente reflejada sobre el usuario, sobre el trabajador. Y en el caso de las teratogénicas, se va a ver reflejada en la descendencia, en los hijos del trabajador o trabajadora. ¿Vale? Entonces, este tipo de materiales sí se deben de manejar alejado del resto de los materiales por la delicadeza que implica la exposición a estos materiales. Siguiente punto o siguientes elementos a considerar, contar de acuerdo con la sustancia o mezclas las siguientes características.
Medios de contención, tarimas o charolas para contención de derrames, que serían estas que tenemos aquí. Diques o muros de contención de derrames, ahorita les voy a mostrar uno. Canalizaciones o desviaciones, zonas de retención o evaporación de sustancias químicas, zonas de confinamiento para la evaporación de líquidos criogénicos. Entonces, este tipo de materiales o este tipo cuando nosotros almacenemos sustancias químicas peligrosas, también debemos de colocar en la parte de abajo espacios suficientes o elementos suficientes para contener los derrames. Ya platicamos hace un momento que las condiciones del suelo, pero no con eso pudiéramos estar seguros de que no va a pasar nada. Entonces debemos de colocar este tipo de elementos que son diques de contención, y cuando tenemos espacios más pequeños o cuando tenemos sustancias que no manejamos tanto, podemos utilizar muros de contención. Tarimas o charolas. Aquí el detalle con esto es que estas tarimas o estas charolas, pues va a llegar un momento en el que se pudieran llenar. Entonces ahí debemos de estar muy atentos con este tipo de charolas y de contenedores y de diques. Y algo muy importante, siempre debemos de colocar las charolas o diques específicamente para cada sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a colocar una charola o dique para dos sustancias que son diferentes. ¿Por qué? Porque no podemos asumir de que esas sustancias que están almacenadas, al momento de que se mezclan por esa fuga, por ese derrame, pudieran generar una reacción de incompatibilidad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este tipo de charolas y de tarimas separadas específicamente para cada material. En el inciso D dice zonas de retención para evaporación de sustancias químicas, líquidos o gases más pesados que el aire a la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte de arriba, en muchos lugares, lo que se va a colocar es estos sistemas de extracción de los cuales hablábamos hace un momento, donde se van a contener los vapores y los gases derivados de esa evaporación de esas sustancias químicas peligrosas. Entonces, no solamente vamos a cuidar las condiciones de almacenamiento de las instalaciones, sino ahora lo vamos a reforzar colocando elementos que eviten que se derramen las sustancias químicas directamente sobre el suelo. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con estos elementos? ¿No? Bueno, vamos a la siguiente. Esto que vemos aquí, este es lo que les decía que son los diques. Aquí tenemos un tanque, que si se dan cuenta, ya incluso hay ahí algunos escurrimientos en ese tanque, y lo que hace este dique es contener esos derrames. Entonces, ¿qué características debe de tener ese dique o ese tanque? Este en específico es para lugares donde tengamos el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas con este tipo de tanques. Pueden ser de este tipo o pueden ser de los que son verticales. Este es un horizontal, pero también puede ser de los que son horizontales. Entonces, estos a lo mejor no los vamos a ver en el almacén de la escuela. ¿Por qué? Porque pues nosotros en el almacén de la escuela pues almacenamos en garrafones, almacenamos en frascos, almacenamos en botellas. Entonces, este va a ser muy difícil que nosotros lo podamos ver en el almacén de la escuela, o mejor dicho, no lo vamos a ver en el almacén de la escuela, pero en la industria sí existe o es muy común que se tenga este tipo de contenedores, este tipo de tanques. Entonces, ¿qué características deben de tener estos tanques cuando se utilizan para la contención de estos tipos de derrames? Contener la capacidad nominal del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si este es de 500 litros, el dique o contenedor debe de ser al menos de 500 litros. Dice contener al menos 1.25 veces la capacidad nominal. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro dique es de nuestro tanque es de 500 litros, el tanque debe de ser al menos de 625 litros.
para evitar que se haya una fuga o que haya un derrame hacia el suelo. Contener además del fluido, contener además el fluido de los sistemas fijos de extinción cuando se cuente con estos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor este recipiente que tengo aquí contiene un material que es inflamable y si se llega a prender, pues debe de tener la cantidad suficiente para poder, si yo estoy apagando el incendio, contener el agua que estoy utilizando para contener ese incendio. Permitir la operación de revisión y mantenimiento de estos y de los recipientes. Aquí podemos ver que sí tenemos estas escaleras que permite la revisión de las condiciones del recipiente. Su altura y distancia entre el dique y el recipiente no debe ser un factor de riesgo para el personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, este espacio que que se genera aquí no debe ser un riesgo para el trabajador, es decir, que el trabajador no pueda entrar en contacto directamente con la sustancia que probablemente esté aquí contenida después de un derrame, y debe de drenarse cuando se requiere. En este caso se puede utilizar válvulas de las cuales deben de estar normalmente cerradas. Ok, te escucho, Noemí. Bueno, yo he visto que las sustancias traen fecha de caducidad. Si, por ejemplo, está almacenada así en esos diques, una sustancia que ya se caducó y es usada, ¿qué puede pasar? Ok. Bueno, por principio de cuentas, como bien lo mencionas, sí, muchas sustancias sí tienen esta parte de la fecha de caducidad. Pero, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas lo que hacen es tratar de comprar solamente lo que van ellos necesitando para evitar justamente esta situación de la caducidad. Pero en caso de que se caduque o más allá de la caducidad se contaminen, lo que hacen las empresas es contratar a una empresa, porque cuando se contamina o cuando se caduca, ya eso ya no es un producto, se convierte en un residuo. Y si es una sustancia peligrosa, se va a convertir en un residuo peligroso. Entonces, lo que van a hacer las empresas es contratar a empresas que se dedican al traslado y gestión de los residuos peligrosos para que se lleven ese material. Estos van a tener llaves, van a tener válvulas con las cuales se puede vaciar el líquido. Entonces, lo que se va a hacer es vaciar el líquido, va a llegar esta empresa y se lo va a llevar a un lugar donde se le va a dar un tratamiento o se le va a confinar, si es el caso, si se caduca o si se contamina. Eso es lo que pueden hacer las empresas. Te digo, es muy difícil que llegue a pasar porque las empresas comúnmente solamente compran el material que van a utilizar, si no sería pérdida para ellos. Entonces, si compran material de más, pues obviamente pues no van a y van a tener pérdidas económicas, y lo que menos quieren las empresas es perder dinero. Entonces, si se da el caso, contrata una empresa que se encargue del tratamiento de los residuos peligrosos y se las doy a ellos para que ellos lo trasladen a un lugar donde se le dé tratamiento o se le confine. Gracias, profesor. ¿No? ¿De qué? Entonces, eso es con lo que respecta a los tanques. Ahora, vamos a pasar a un espacio de los cuales también hace un momento alguien me preguntaba. ¿Cómo se debe de almacenar? Bueno, ¿cómo se debe de almacenar? Pues vamos a identificar primero que nada, este que vamos a hablar particularmente, es específico para un almacén pequeño. Para almacenes más grandes son otras condiciones. Entonces, para los armarios o para los anaqueles, para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, también debemos de cumplir con ciertas características. Entonces, ¿qué características deben de cumplir? Primera característica, deben de poder contar con deben de poder contar con las sustancias químicas en máxima aproximación al área de operación. Esto es muy cerca del punto donde las mismas deben de ser empleadas. Entonces, cuando tengamos este tipo de armario, de anaquel, debemos de colocarlo lo más cercano a los lugares donde nosotros lo vamos a utilizar para evitar justamente accidentes en el traslado. Donde siempre, obviamente, también tiene que ver con el espacio, que tengamos el espacio suficiente para colocarlo.
Si no, lo recomendable es en el almacén. Tener nuestro almacén, y ese almacén también debemos de tenerlo relativamente cerca de las áreas de operación. Estos armarios deben de cumplir con las condiciones en su constitución como con respecto a la cantidad de sustancias a almacenar en los mismos. Ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones. Primer característica, estos armarios deben de dar cumplimiento a las normas NFPA, OSHA, y FM. ¿Cuáles son estas normas? Estas normas nos van a hablar de la resistencia al fuego, de la resistencia a las sustancias químicas, de estos diferentes tipos de armarios o estantes. Entonces, primer característica, si voy a comprar un almacén, un armario o estante para almacenar sustancias químicas peligrosas, deben de tener esta característica, resistentes al fuego, resistentes a los propios materiales. No es así nada más, pues voy a poner un almacén, un estante porque es el único que tengo a la mano. Debe de cumplir con estas características. Deben de tener un grosor de al menos 18 milímetros y contar con bocas de ventilación o supresoras de flama. Sería esto que nosotros vemos aquí. Estas son las bocas de ventilación y adentro van a tener un supresor de flama. ¿Qué quiere decir el supresor de flama? El supresor de flama va a ser un elemento que va a evitar la concentración de las sustancias químicas dentro de esta boca de ventilación y va a evitar que se genere la flama. Va a ser de tal manera que en ese espacio no va a tener oxígeno suficiente como para que se genere una flama. ¿Sale? Esas características son ideales para nuestro almacén. Siguiente característica, debe de contar con un cierre automático y seguro. Debe de tener una conexión a tierra. ¿Conocen ustedes acerca de la electricidad estática? ¿Qué es la electricidad estática, chicos? Es cuando te frotas un globo y te lo pones en el cabello y como que se electrifica, ¿no? O pasas por una alfombra con calcetines y empiezas a dar toques o así por ver reacciones. O luego a mí lo que me pasaba en la noche era que me quitaba alguna prenda y por el contacto, como por el roce, sacaba como chispitas. Es correcto. Entonces la electricidad estática por lo general es un tipo de electricidad que se genera por el movimiento y lo mencionaba ahorita Marco. Seguramente todo el mundo en algún momento hizo ese experimento de frotarse algo en la cabeza, un globo en la cabeza y pegarlo en la pared. Ese es un proceso de electricidad estática. El problema con la electricidad estática es que esas chispitas pueden generar explosiones, pueden generar incendios, porque para que haya fuego necesitamos tres condiciones. Un material que se pueda quemar, una atmósfera ideal para que se pueda quemar y una chispa. Si tenemos alcohol y tenemos una atmósfera suficiente o vapores de alcohol y tenemos una atmósfera suficiente para que se pueda quemar ese alcohol y alguien llega y viene cargado con electricidad estática y toca ese espacio o entra en contacto con ese o trae ropa que genera electricidad estática, puede generarse una explosión o un fuego por la presencia de esos vapores. Entonces, la conexión a tierra básicamente implica que si tú tocas ese material, la electricidad estática que tú traes va a ir directamente a tierra y te va a descargar. También hay algunas pulseras que utilizan sobre todo los chicos que se dedican a la parte de informática, de mantenimiento de computadoras, que esas te descargan o evitan que te cargues con electricidad estática para que cuando estés dando mantenimiento a estos tipos de equipos no te dé un toque, no te dé una descarga eléctrica. Debes de contar con letreros de identificación bien visibles y claros de comprender. Entonces, si almacenas sustancias químicas inflamables, debes de tener el espacio que te diga que es una sustancia química inflamable, los peligros, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas con estos puntos, chicos? No, profesor. La conexión a tierra por lo general es un cable en color verde, de hecho muchos equipos eléctricos lo tienen. Particularmente la maquinaria lo tiene y en el caso de estos, pues les repito, es un cablecito que evita que nos ayuda a descargarnos. Debe de tener un dique de contención, que sería este espacio que vemos acá abajo. Deben de ser
regulables, es decir, que nosotros podamos mover estos estantes hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del tipo de material que nosotros estemos utilizando. Y se recomienda soportar un mínimo de 150 kilos, pero también no se debe de rebasar esa cantidad. Siempre debe de tener junto a estos gabinetes un extintor de tipo ABC, que es el rojo que comúnmente nosotros conocemos, y esas son las características que deben de cumplir nuestros anaqueles o nuestros armarios para almacenar sustancias químicas peligrosas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos con el siguiente. También contestando lo que nos preguntaba hace un momento nuestra compañera de ¿qué voy a utilizar o cómo almaceno? Pues, primer característica para almacenaje es revisar incompatibilidades. Pero también, otra característica muy importante es el espacio con el que tú cuentas. Si tú tienes un espacio así súper grande, pues a lo mejor, y aparte presupuesto, pues a lo mejor sí puedes conseguir este tipo de armarios o de anaqueles para que tú puedas guardar las sustancias químicas peligrosas. Desafortunadamente, pues no todas las empresas tienen esas características de dinero y de espacios para almacenar las sustancias químicas peligrosas. Particularmente, por ejemplo, en el caso de las propias escuelas, de los centros de investigación, que no requieren comprar litros y litros de sustancias químicas y almacenan pequeñas cantidades, pues a lo mejor no tienen ni siquiera dinero como para comprar uno de estos. Y a lo mejor no tienen, lo único que les dicen, tu almacén de sustancias químicas es ese cuartito que está ya abandonado. Límpialo y ahí vas a almacenar las sustancias químicas. Entonces es una limitante. Entonces, aunque en muchas ocasiones quieras cumplir con todas las especificaciones de las cuales hablábamos ahorita, pues seguramente por la falta de espacio, por la falta de presupuesto, pues no vas a poder cumplirlas. Lo que debes de hacer, pues, es tratar de adaptarlo. Y una manera de que yo puedo separar las sustancias que son incompatibles es la distancia. Simplemente si tengo dos sustancias que son incompatibles y tengo un espacio suficientemente grande, pues las puedo almacenar del lado contrario para que en caso de un derrame, en caso de una fuga, no entren en contacto. Entonces, de eso va a depender las estrategias para que nosotros almacenemos las sustancias químicas peligrosas. Esto en particular es para el almacenaje de sustancias químicas en los laboratorios. Estas imágenes que ustedes ven aquí, a lo mejor no son del laboratorio de la escuela, pero son de almacenajes, son sustancias, lugares donde se almacenan sustancias químicas donde tienen poco espacio, como es el caso de nuestro laboratorio. Entonces aquí, en la imagen que tienen del lado derecho, pues ahí tenemos almacenado todo. Son pequeñas cantidades, pero pues tenemos ahí almacenado todo. En la que tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, pues ahí sí vemos que están un poquito como que más separadas, tienen más espacio y demás. Entonces, ¿qué estrategia vamos a tomar para el almacenaje de las sustancias químicas peligrosas? Pues va a depender. Si tenemos suficiente espacio, vamos a almacenar en una estrategia que se llama islas. ¿Qué es una isla, chicos? Así geográficamente, ¿cómo se define una isla? Son como los apartados que hay para poner ciertas sustancias, ¿no? Como esos anaqueles que están aparte, para pues poner unas sustancias que son, pues, que no se pueden juntar con las demás. Ok. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de ello, Marco. Pero geográficamente, de sus clases de geografía, ¿qué les dicen que es? ¿Qué les dijeron que era una isla? Un lugar apartado de el pedazo de tierra, ¿no? Es un pedazo de tierra que tiene alrededor ese pedazo de tierra. Está rodeado por agua. Un pedazo de tierra que está rodeado por agua, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor este almacenaje en islas, pues vamos a tomar como una especie bueno, vamos a tomar como ejemplo las islas. Entonces, a lo mejor, bueno, aquí obviamente no vamos a colocar agua, sino lo que nosotros vamos a hacer es justamente ahorita lo que nos decía Marco, pues vamos a almacenar y lo vamos a mantener alejado. Entonces, este sistema de islas consiste
en dedicar un espacio de estantes o una serie de estantes a una familia de sustancias o a sustancias que tengan las mismas características y de tal manera que su alrededor queden pasillos. De esta manera, pues va a quedar constituida islas específicamente para cada familia o para cada grupo que tenga las mismas características. Entonces, un almacenaje en islas va a quedar más o menos así. Vamos a tener las sustancias inflamables y aquí alrededor un espacio para que nosotros podamos movernos. Sustancias tóxicas y un espacio para que podamos movernos. Sustancias reactivas, espacio para que podamos movernos. Repito, esta estrategia se va a utilizar si tenemos espacio suficiente. Si tenemos un espacio suficiente para almacenar las sustancias químicas, pues podemos utilizar este espacio, este formato en islas, y esos pasillos, esos espacios que dejamos alrededor, van a facilitar lo que ya veíamos, la atención a emergencias y la manipulación de las sustancias químicas. Entonces aquí, pues esta isla pues está dedicada a las sustancias inflamables, a las sustancias corrosivas y están alejadas con un espacio suficiente para que en caso de que se caigan, en caso que se derramen, no entren en contacto. Esa es la primera estrategia y esta la vamos a utilizar cuando tenemos un espacio muy amplio. Si no tenemos un espacio suficientemente amplio como lo que puede ser en un laboratorio, en un centro de investigación, lo que se recomienda es un sistema de estantería. Este sistema de estantería, lo repito, es cuando no tenemos un espacio suficientemente grande y lo que vamos a hacer es pegar los estantes hacia la pared y intercalar sustancias inertes, sustancias que no van a reaccionar, entre sustancias que son incompatibles. Entonces, este sería un ejemplo de un almacenamiento en forma de estantería. Entonces, aquí tenemos las sustancias inflamables, que no tenemos espacio en la parte de atrás. Tenemos las sustancias tóxicas, que no tenemos espacio. El único espacio es este, para poder transitar alrededor de las sustancias. Y para evitar que se mezclen, colocamos sustancias sin riesgo. ¿Cuáles pueden ser sustancias sin riesgo? Pues obviamente tendremos que consultar las hojas de seguridad para saber que colocamos sustancias que no van a reaccionar con las sustancias inflamables o que no van a reaccionar con las sustancias tóxicas. Particularmente las sales inorgánicas representan estas sustancias sin riesgo. Entonces esto lo vamos a utilizar cuando tengamos un espacio tan pequeño que no podamos generar espacios entre las diferentes sustancias. Entonces, si tenemos poco espacio, utilizamos almacenaje en estantería. Si tenemos espacio más grande, vamos a utilizar islas, ¿vale? ¿Dudas con este tipo de almacenamiento, chicos? Ninguna, profesor. Ok. Entonces, ahora viene la pregunta de los... Voy a dejar de compartir. Un momento. Ahora viene la pregunta. Para reforzar esta parte y para reforzar los temas que hemos visto las clases pasadas, las condiciones que tiene la universidad ya nos facilitarían para que vayamos a hacer práctica, o ya se facilita ya nos autorizaron ir a hacer práctica. Entonces, la pregunta es, ¿quién de ustedes estarían interesados en ir a hacer práctica al laboratorio? Una práctica donde repasemos la parte de incompatibilidad y otra parte la vamos a dedicar a hacer una revisión de las condiciones de almacenamiento que existen en nuestro laboratorio, del almacenamiento de sustancias químicas que existen en nuestro laboratorio. Esas serían las dos prácticas que haríamos. Entonces, si están interesados, díganme. No es necesario, de igual manera, repito, es voluntario. En dado caso que ustedes me digan, ¿sabe qué, profe? No quiero ir, no hay ningún problema. O si todo el grupo me dice, no quiero ir, no hay ningún problema.
yo vería la posibilidad obviamente les daría otra instrucción para que podamos reforzar esta parte de incompatibilidad y la parte de la revisión de las condiciones de almacenamiento de las sustancias químicas. Escucho, Noemi. Bueno, pues por parte de mí, sí, bueno, yo sí iría a la práctica. ¿Alguien más, chicos? Yo también, Yo también profesor. iría. Bueno, yo también quisiera ir a la práctica. Ok. Entonces, necesito que me manden les repito, es obviamente voluntario con las condiciones así totalmente de seguridad para que podamos ir a hacer la práctica. Entonces, necesito que me manden a mi correo, chicos, Fernando. En este caso, para que podamos ir a la práctica que usted nos comenta, tendríamos que firmar lo que es la hoja que nos habían dado, ¿verdad? Donde Ajá. pues nos hacemos nosotros responsables. Es Pero una correcto. vez firmada esta hoja, ya cualquier profesor nos puede hacer que vayamos. Pero yo lo que no quiero es ir todavía. Pero obviamente quiero asistir a su práctica. Es voluntario. Es voluntario. Aunque firmes esa práctica, ningún profesor te puede hacer que vayas a fuerza. Es totalmente voluntario. De hecho, la hoja dice voluntario, ¿no? La hojita esta dice voluntario, ¿no, chicos? Según por lo que yo recuerdo, el profesor Armando nos comentó que una vez firmada